Agradecerles a los dos senadores presidentes de comisión, al senador Fama y a la senadora Terenzi, por invitarnos a esta audiencia informativa. Compartimos todas sus palabras, senadora. Estamos convencidos de que es necesario un marco regulatorio para el hidrógeno. Y la idea de mi presentación es, en principio, comentarles qué es la plataforma y luego ahondar sobre algunos aspectos del proyecto más allá de las preguntas que puedan surgir. Me acompaña uno de los socios de la plataforma, en este caso la Cámara Binacional de Industria y Comercio Argentina-Alemana, representada por Santiago Enríquez, que tiene una presentación a continuación. Lo primero entonces es comentarles, para que sepan quiénes somos. La plataforma es una alianza de instituciones que abarca a 3 sectores. Hay organizaciones de la sociedad civil, está presente el sector académico y también el sector privado. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2020, pero nos conformamos como una alianza a través de un memorándum de entendimiento en 2021. Y si bien al principio fuimos 5 organizaciones, las promotoras de esta alianza, hoy somos 15. Entonces, prestigiosas universidades como la Universidad Austral, como el CEARE de la UBA, como la UTN Buenos Aires, UTN Delta, el ITBA, que es nuestro último asociado, forman parte de la plataforma. Y lo que hemos hecho es, como ustedes ven allí, intentar trabajar para promover la industria del hidrógeno. En principio fue verde en la plataforma, del desarrollo industrial del hidrógeno en la Argentina, y hacerlo a través o teniendo en cuenta el conocimiento científico y técnico disponible, otras particularidades como cuál es la realidad del mercado, sobre las cuales Santiago se va a explayar, pero siempre con la visión de colaborar con el Estado para orientar la política pública en el desarrollo de esta nueva industria. Así que para nosotros ha sido desde el año 2021 en adelante un trabajo muy fructífero y que además abordó o alcanzó a otros actores que están por fuera de la plataforma, pero que fueron consultados a medida que fuimos avanzando en la redacción de las 2 versiones de proyecto que tuvimos, una en 2021 y otra en 2024. Acá tenemos un recorrido muy básico. En 2020 iniciamos con la instalación del tema en la agenda pública. En 2021 conformamos la plataforma, como les dije, y tuvimos nuestro primer proyecto de ley. De 2022 a 2023 se sumaron las principales cámaras o las cámaras más importantes de Argentina. Ahí está la CEA, que hoy era la Cámara Eólica Argentina, pero hoy es la Cámara de Generadores y de Cadena de Valor de Energías Renovables. AGERA, en donde están nucleados todos los productores de energía eléctrica de la República Argentina. La Cámara Binacional. Así que contar para nosotros con un sector privado potente con el cual estamos consensuando y hablando en el mismo idioma entre academia y sociedad civil es algo que es distintivo de la plataforma. En 2024 lo que hicimos fue, obviamente con el cambio del gobierno, generar un nuevo proyecto que tuviera en cuenta la sanción de la ley bases con el capítulo del régimen de incentivo de grandes inversiones. Evidentemente, si hubo un cambio de gobierno y había habido un debate en el Congreso que estaba validando un nuevo paquete de beneficios, la industria del hidrógeno, por ser una industria incipiente en desarrollo, efectivamente tenía que mirar ese producto del Congreso para actualizar el proyecto de 2021. Tenemos antecedentes, como les decía, de 2024 a 2021 en el primer proyecto. La participación y el consenso han sido, digamos, las herramientas distintivas y al mismo tiempo nuestra voluntad de generar en un marco regulatorio una caja de herramientas que permita enfocarnos en el mediano y el largo plazo. Es importante tener presente que esta no es una industria que se va a desarrollar en 5 años, sino que es de largo alcance y por lo tanto tenemos que pensar en un marco regulatorio que permita que las inversiones vayan ingresando en Argentina a medida que el mercado internacional madura, a medida que maduran las tecnologías también. Entonces, en 2021 el proyecto de la plataforma fue presentado inicialmente por el diputado Gustavo Mena.
A continuación, el entonces senador Ignacio Torres, hoy gobernador de la provincia de Chubut, lo presentó en esta casa. En 2023, Pamela Verazay volvió a representar ese proyecto original y en 2024, como les decía, concluimos un nuevo proyecto revisado que es al que se refirió la senadora Edith Terenzi, que tuvo la deferencia de presentar en esta Cámara. ¿Por qué menciono el proyecto aquí de 2021? Bueno, el proyecto de 2021 no es un proyecto tan diverso del de 2024, excepto por el capítulo de beneficios y estabilidad. Nosotros ahí habíamos planteado un esquema para el desarrollo industrial del hidrógeno verde con incentivos a la inversión que tampoco fueron antojadizos, sino que los tomamos teniendo en cuenta regímenes probados. Partimos de la Ley de Inversiones Mineras, la 24196, con sus características, continuamos con las leyes de energías renovables y tomamos también algunas cuestiones de la Ley de Economía del Conocimiento. Lo que quiero decir es, revisamos regímenes probados que habían dado buenos resultados y tratamos de hacer un mix para ese proyecto de 2021. Contemplamos ahí también la Estrategia Nacional de Hidrógeno, como una hoja de ruta, digamos, como una planificación, como una necesidad de contar el país con un camino que indique qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer, y que al mismo tiempo sirva como guía para la articulación público-privada. Hay cosas que debe hacer el Estado y cosas que deben hacer los privados, pero no lo deben hacer por caminos independientes, sino pensando en una estrategia que sea virtuosa para la Argentina. También habíamos incluido en ese proyecto un fondo sin asignación presupuestaria, es decir, un fondo para que simplemente, si hay fondos de la cooperación, puedan ser alojados en una suerte de caja que se pueda administrar con suficiente agilidad y con suficiente transparencia, pero que de ningún modo implica una partida presupuestaria concreta, como tampoco un aporte que deban hacer los particulares sobre ese fondo, por la simple razón de que a lo que nosotros tenemos que apuntar con este régimen para el desarrollo de la industria es a lograr un costo de hidrógeno competitivo a nivel internacional. Si nosotros agregamos costos sobre el kilo, la tonelada de hidrógeno, lo que ocurrirá sistemáticamente es que nos quedaremos afuera del mercado porque la competencia es a ese nivel. Y en ese primer proyecto priorizábamos el hidrógeno verde, en el cual hemos dado un salto en el proyecto de 2024, en donde nos referimos a hidrógeno renovable y de bajas emisiones. ¿Puedes hablar? Sí. Gracias. Bueno, el proyecto de 2024, como les decía, el RIGI planteó un nuevo estándar. Se trata de un régimen agresivo, digamos, con un paquete de estabilidad y beneficios que son sumamente importantes para la industria. Y esta vara, que está más alta, nos permitió una actualización ambiciosa, ¿sí?, del proyecto que teníamos en 2021. Avanzamos entonces en un régimen, como les decía, que pudiera cubrir tanto el hidrógeno verde o de origen renovable como el hidrógeno de bajas emisiones. Y acá vamos a un tema central, que es el tema del plazo. Es importante para nosotros que, por un lado, se distingan dos tipos de plazo: la ventana de ingreso al régimen y el plazo por el cual se gozan los beneficios. Como ustedes saben, en el RIGI, por ejemplo, la ventana de ingreso es de 2 años y el plazo por el que se goza de los beneficios, una vez que el proyecto ha sido aprobado, es de 30 años. Para el hidrógeno, nosotros lo que estamos planteando, en función de todos los reportes nacionales, regionales e internacionales que se han elaborado en estos años, es que la ventana de ingreso tiene que ser más larga. Planteamos 20 años para hidrógeno de origen renovable, 10 años para hidrógeno de bajas emisiones y luego una estabilidad en el régimen de 30 y 15 respectivamente. Lo que ustedes ven acá es un gráfico de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que justamente lo que nos muestra es a partir de cuándo empieza a escalar la demanda, ¿sí? Entonces vemos que 2035, 2040, 2050, recién 2040, 2050 es cuando vamos a estar en condiciones de exportar. Esto hace que, si yo tengo que desarrollar un proyecto de hidrógeno para la Argentina, 2 años evidentemente no me alcanza para entrar en ese régimen, 5 años evidentemente no me alcanza para entrar en ese régimen, tengo que pensar en una ventana más larga.
Si no contamos con eso, lo que puede ocurrir es que los inversores no encuentren suficiente, digamos, certeza como para ir escalando sus proyectos. Y digo ir escalando porque esta no es una industria que va a ser de una enorme cantidad de producción de hidrógeno desde el inicio, sino que los proyectos van a tener primero las características de pilotos o demostrativos. Algunos serán productivos, pero siempre de baja escala, porque tenemos que probar, tenemos que ensayar, tenemos que bajar el costo, tenemos que ser confiables y todo eso requiere tiempo. En la misma sintonía, esta publicación del análisis de infraestructura portuaria elaborada por la Agencia de Cooperación Alemana con otros socios, se expresa de la misma manera, o sea, hablan de 2040, 2050 para los hubs de exportación. En 2035 todavía vamos a tener proyectos pequeños. Lo que ven ahí es la portada de la publicación y el extracto en donde refiere a esta información que está totalmente en sintonía con lo que se opina a nivel mundial. Así entonces, acá está la revisión, digamos, el reporte que hace la Agencia Internacional de Energía, y este gráfico es un poco complejo, pero cuando tengan la ocasión de verlo en sus oficinas, allí hay una anclita que habla de los hubs de exportación y sostiene lo mismo. A partir de 2040 es cuando la industria va a crecer. En ese sentido, ¿no? De más está decir que en Argentina tenemos un mercado interno pequeño para el hidrógeno, entonces el foco de un proyecto de ley como este es la exportación, o principalmente la exportación. Bueno, luego de eso era simplemente comentarles algunos aspectos específicos del proyecto de ley. Nosotros lo que planteamos en ese proyecto de ley es un régimen de promoción o un paquete de beneficios que pueda incluir a todas las etapas, ¿sí?, de los proyectos de hidrógeno verde, de todas las etapas en el caso de proyectos de hidrógeno verde, y a partir de la captura de carbono o del proceso de electrólisis para los hidrógenos de bajas emisiones. Con relación a si se debían distinguir diferentes colores del hidrógeno, ustedes habrán oído hablar de gris, azul, rosa, amarillo, etcétera. Lo que nosotros diferenciamos en el proyecto fue simplemente de origen renovable y de bajas emisiones, con sus particulares características. En cuanto a la exigencia de componente nacional en los proyectos, nosotros pensamos que exigir el componente nacional como una condición de acceso al régimen se constituiría en una total barrera. Esto lo menciono particularmente porque hubo un proyecto en el año 2023, en el oficialismo de entonces, que llegó a la Cámara de Diputados, que planteaba el componente nacional muy alto y en ese sentido. Luego, conversando con actores que intervinieron en la estrategia y en ese proyecto, obviamente visualizaban que era una exigencia muy alta y que podía funcionar como una barrera. Todos queremos que Argentina y las industrias argentinas se sumen a la producción de hidrógeno verde desde sus capacidades, pero hay que tener conciencia de que plantearlo como un requisito de ingreso al régimen puede desbaratar, digamos, la oportunidad de inversión. Y por último, si debe existir un fondo, bueno, esto mantuvimos el criterio del año 2021 en el sentido de que sí, pero sin asignación presupuestaria. Luego nos respondimos otras preguntas también para avanzar sobre el proyecto. No creemos que sean necesarias nuevas estructuras gubernamentales. Sí creemos que la estrategia debe ser jerarquizada y estar incluida en la ley. Nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Hidrógeno de 2023 que es una herramienta sumamente importante, pero debemos incluirla para que esa estrategia pueda ser revisada periódicamente, para que exista la obligación legal del Ejecutivo de hacerlo de manera participativa y para poder ir mirando si eso que planificamos, supongamos cada 5 años o un tiempo similar, se va ajustando en la realidad o es preciso realizar ajustes, es preciso realizar correcciones, rever metas, rever recursos, saber cómo ha funcionado la aplicación. Teníamos una alícuota del régimen a las ganancias, del régimen de impuesto a las ganancias del 15%, eso también se mantuvo desde el proyecto de 2021 al de 2024. Y otra cosa que también pensamos es que no deben existir montos mínimos de inversión, por lo que les mencionaba antes, es decir, permitir que ingresen
proyectos de todo tipo y de diferentes escalas es muy importante para la fase inicial. Bueno, por último, simplemente mencionarles esto, ¿no? Un marco para el hidrógeno lo que puede hacer para Argentina es promover sus economías regionales, promover el bienestar de Argentina y los ingresos de Argentina, tener una mejora en ese sentido, permitir exportar la extraordinaria capacidad de generación renovable que tiene Argentina, esos vientos y ese sol de clase mundial de los que se habla mucho, se catalizan, digamos, a través de una ley de hidrógeno para bajas emisiones o de bajas emisiones. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, no solo cooperar en la descarbonización global, sino también integrarnos industrialmente a la transición energética. A Argentina le cuesta sumar valor en sus exportaciones y esta es una oportunidad, creo, muy importante para que podamos hacer una integración industrial a un fenómeno que puede verse ralentizado por razones geopolíticas, por la guerra entre Ucrania y Rusia y por la política actual del presidente Trump y por otras razones, pero que de todas maneras no se detiene. Así que les agradezco muchísimo por la atención y obviamente quedo a disposición luego para lo que necesiten preguntar. Gracias. ¿Querés acá? ¿Sí? ¿O cambiamos? ¿O querés que te lo pase?